Bueno, pues agradezco mucho por la invitación y pues espero que esta información les sea valiosa, principalmente para la parte, pues sabemos que la alimentación es primordial y es esencial para cada uno de nosotros, pero, pues, cuando ya tenemos algún diagnóstico médico, existen, muchos problemas porque, pues, todos sabemos de nutrición, ¿no? Todos sabemos de alimentación, todos damos consejos, pero que a veces son recomendaciones que no pueden, ser, generadas para todo el público pues, en este caso, que vive con enfermedad renal crónica o que vive con diabetes. Siempre la parte de la alimentación tiene que ser personalizada y que bueno, es importante saber que estas recomendaciones que yo les voy a compartir pues siguen siendo generales y que lo ideal, pues, es que sí acudan con un nutriólogo especialista y que ellos les brinden más certeramente qué es lo que podrían, consumir. Pero que, bueno, espero que al final de esta charla les ayude, un poquito más o les abra un panorama un poquito más específico acerca de cómo nos tenemos que alimentar, para prevenir esta parte de la enfermedad renal crónica, o qué es lo que o cuáles son las pautas que debemos de tomar cuando ya vivimos con el daño renal. Y que bueno, pues, le podrían, cambiar a la siguiente, gracias. Bueno, mi declaración de conflictos de interés, que pues declaro no tener algún conflicto de interés, ya que en algunas presentaciones coloco ciertas marcas, pero pues solamente es una ayuda visual, no me pagan nada de eso, entonces pues no es como promoción. Gracias, la que continúa, por favor. Gracias. ¿Qué vamos a revisar en esta tarde? Bueno, la parte del control de la glucosa en sangre o el azúcar, el control de la presión arterial, el consumo de sal, el consumo de alimentos procesados y, por supuesto, el consumo de agua. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como parte de los antecedentes, hay que revisar qué es la nefropatía diabética. Cada una de las personas que vive con diabetes y que ya le diagnosticaron enfermedad renal crónica, es importante que sepan en qué consiste su diagnóstico médico y que no en el momento en el que nos digan, pues tienes enfermedad renal crónica, es que ya vamos a utilizar terapias dialíticas. Cada persona pues debe de cumplir con ciertas características y bueno, pues al final de cuentas el especialista, el nefrólogo, es el que va a decidir qué terapia es la más adecuada, pero que cuando escuchamos como personas, escuchamos enfermedad renal crónica, lo primero que viene a nuestra mente es que ya tengo que utilizar diálisis, hemodiálisis o trasplante renal. Y que en realidad, bueno, podemos hacer mucho para, digamos, retrasar un poquito el uso de estas terapias dialíticas, pero esto va a depender también qué tan dañado se encuentre nuestros riñones. Y esto pues va a ser la consecuencia de presentar enfermedades de base como diabetes, por ejemplo, que la persona tenga mucho tiempo viviendo con este diagnóstico o también la edad a la que se diagnosticó la enfermedad, qué tan bien o qué tan mal se mantuvo en cuanto a sus cuidados, si estuvo presentando siempre hiperglucemias o su glucosa siempre estaba muy elevada, que no quiso generar algún cambio en la parte de su alimentación, de a lo mejor tenía exceso de tejido graso, entre otras características, que esto va a resultar en que los riñones se vayan dañando poco a poco. Esto es un diagnóstico que no va a ser de la noche a la mañana, o sea, no es que hoy me diagnostiquen diabetes y mañana yo ya tenga daño renal.
Por lo regular, este daño renal se puede, digamos, manifestar con signos y síntomas medibles en 10 años, 5 años, 2 años, o sea, esto también va a ser acorde a la característica de cada persona. Entonces, exactamente, pues no sabemos cuánto tiempo o en cuánto tiempo se vaya a presentar, si va a ser en un año o en 10 años o en 20 años, pero les repito, esto también tiene mucho que ver qué tanto nos estemos cuidando y por supuesto que también estemos controlando esta parte de nuestros niveles de glucosa, que es lo que vamos a revisar a continuación. La que sigue, por favor. Entonces, como primer punto, hay que revisar la parte del control de glucosa en sangre o que coloquialmente pues se le llama azúcar, ¿no? Que entre las personas lo conocen así, que se miden sus niveles de azúcar y que, bueno, para esto es importante tomar ciertas pautas. La que sigue, por favor. Primero, es importante saber que el que no cuidemos nuestros niveles de glucosa va a implicar mayor daño vascular en riñones, en ojos y sistema nervioso. Y es por eso que podemos generar la famosa enfermedad renal crónica o nefropatía diabética o enfermedad renal diabética, ya que el estar con niveles elevados de glucosa me va a resultar en un daño en las células que se encuentran en mis riñones. Pero que no solamente esto me lo puede generar, también me va a generar problemas en ojos y también me puede resultar en problemas neurológicos o también el famoso pie diabético. Entonces, sí es bien importante que nosotros o en el caso de los pacientes que viven con diabetes, pues mantengan estos niveles lo más óptimo posible. Además, bueno, pues esto va a implicar un peor pronóstico en el diagnóstico del paciente, o sea, de la diabetes como tal, porque esto le va a ir sumando más enfermedades y que por supuesto, pues esto va a resultar en que se restrinjan a veces, no siempre, algunos alimentos o que, bueno, se tengan que tomar más medicamentos y que pues esto también a su vez dañe otros órganos. Y por supuesto también va a implicar que exista una progresión del daño renal. Si la persona que vive con diabetes ya tiene enfermedad renal crónica y no hay un cuidado en sus niveles de glucosa o sigue sin cuidar estos niveles de glucosa, va a generar que este daño pues progrese más rápido y que el uso de terapias dialíticas que tal vez podía haber sido en 10 años se acorte a un año o menos, ¿no? Entonces, esto, el controlar los niveles de glucosa en sangre siempre va a ser lo más importante. La que continúa, por favor. ¿Cuáles van a ser las metas que debemos de seguir? Primero, bueno, sobresaliente conocer que son personalizadas, ya que esto tiene que estar muy relacionado con la edad de la persona, la actividad física, el estado de salud de la persona y el tiempo de evolución del diagnóstico. No es lo mismo el control de glucosa en una persona que tiene un año de ser diagnosticado a una persona que ya vivió con esta o que ya tiene más de 20 años viviendo con este diagnóstico. Entonces, sí es importante saber que se tiene que personalizar de acuerdo a la característica de cada persona. Hay que evaluar los niveles de glucohemoglobina o hemoglobina glicosilada, las cuales pues tienen que estar en 7, por debajo de 7 o en un máximo de 8%, que por lo regular este porcentaje se toma en aquellos pacientes que ya llevan viviendo muchos años con diabetes. La glucosa en ayuno o cuando se toman sus niveles de glucosa y se pican el dedo en las mañanas,
antes de consumir cualquier alimento, o sea, están totalmente en ayuno, tienen que estar entre parámetros de 80 y 130. Vuelvo a recalcar, esto igual es acorde a la característica de cada persona, ya que si tenemos un paciente que lleva viviendo más de 20 años con diabetes, es poco probable que una glucosa de 80 la pueda presentar. Y si la presenta, es muy seguro que se va a sentir muy mal, o sea, va a comenzar a tener estos síntomas parecidos a, o más bien es una hipoglucemia o su organismo ya lo toma como una hipoglucemia. Entonces en ellos pues sí hay que tratar o casi siempre sus niveles de glucosa pues están por arriba de 120 y con 120 pues se sienten bien porque siempre la tienen en 120 o siempre la van a tener en 130. Tenemos otras medidas que podemos hacer, que es la glucosa después del consumo de alimentos, que esto a veces no les queda como muy claro a los pacientes porque piensan que después de consumir alimentos no puede incrementar la glucosa. Vivas o no vivas con diabetes, cuando consumes los alimentos tiene que incrementar tus niveles de glucosa porque pues estás consumiendo alimentos que seguramente tienen frutas, tiene verdura, tiene alimentos o cereales con fibra como tortilla, amaranto, arroz, etcétera, y que forzosamente, pues incluso alimentos con proteína o alimentos con grasa también te lo van a incrementar. Por lo tanto, es sobresaliente saber que existen medidas o existen más bien dicho niveles. Después de 1 hora o de 2 horas de consumir los alimentos, la glucosa tiene que estar en un rango máximo de 180 miligramos sobre decilitro, no más de esto, para que nosotros tengamos en consideración que la persona está bien controlada y que los alimentos que está consumiendo pues son adecuados para él o ella. La que continúa, por favor. Y bueno, aquí también es sobresaliente conocer que hay que evitar las hipoglucemias, ya que en algunos pacientes, principalmente los que viven con diabetes de tipo 1 o que ya utilizan insulina exógena, o sea, se inyectan la insulina o son insulinodependientes, tienden a las hipoglucemias o bajan mucho sus niveles de glucosa o azúcar en sangre. Además, en los pacientes que ya tienen un daño renal, también es muy probable que les pueda suceder, ya que los riñones pues tienen la capacidad de desechar la insulina. Como ya no funcionan al 100%, pues es muy probable que la insulina quede más tiempo en el torrente sanguíneo y esto genera las hipoglucemias. Cuando un paciente o se considera que una hipoglucemia es cuando el paciente ya tiene niveles de glucosa de 70 miligramos sobre decilitro hacia abajo o menos y que para esto pues es importante incluir dosis de azúcar, en este caso, pero dosis rápidas, no Coca-Cola. La Coca-Cola es el peor error que podemos hacer porque pues eso no solamente te va a dar azúcar, te va a dar otras cosas que pues definitivamente no va a ser la opción. Entre ellas pues les puede incrementar hasta su presión arterial y que no es como la alternativa adecuada para incrementar los niveles de glucosa. Aquí lo que podemos hacer es brindar 120 mililitros de jugo de naranja industrializado o del jugo que tengan o refresco pero no dietético, a excepción de la Coca-Cola. Hay que buscar otra bebida que tenga azúcar pero que no tenga cafeína. De preferencia, pues casi siempre se recomiendan que sean jugos procesados en ese momento, porque estamos hablando de que es una emergencia y que queremos pues subir lo más rápido que se pueda esos niveles de glucosa. Si no se tiene a la mano, lo más ideal, les comentaba, es algo líquido porque esto se absorbe más rápido. Pero si no se cuenta con este tipo de bebidas, podemos incluir 15 gramos de hidrato de carbono en forma de un caramelo macizo o tabletas de glucosa. Hay que evaluar la respuesta a los 15 minutos y luego a los 60 minutos.
Si persiste a los 15 minutos, pues el tratamiento debe de repetirse. O sea, hay que dar de nuevo 120 mililitros de jugo de naranja o 15 gramos de hidrato de carbono o en este caso un caramelo macizo o una tableta de glucosa. Una vez que se corrige la hipoglucemia, pues se debe de ingerir un pequeño refrigerio que debe de consistir principalmente en un alimento rico en proteínas y grasa para evitar la hipoglucemia nuevamente. Por ejemplo, un yogur, podemos utilizar un yogur natural, el paciente también puede consumir en ese momento un sándwich, ¿no? Un sándwich de pollo o un sándwich de queso y esto a lo mejor al sándwich le podemos agregar también aguacate y esto podría ayudar a que el paciente pues corrija perfectamente bien sus niveles de glucosa. La que continúa, por favor. Entonces, para las recomendaciones en cuestiones del control de la glucosa, es importante el monitoreo cada 3 meses de la hemoglobina glicosilada. Recuerden que esta es la que nos va a decir 3 meses atrás cómo ha estado consumiendo sus alimentos el paciente. Porque si nosotros en ese momento le medimos los niveles de glucosa o la persona me da sus niveles de glucosa en ayuno, y resulta que están en 120, pero que su hemoglobina glicosilada está en 9%, eso significa pues que el paciente me está mintiendo y que a lo mejor un día antes o 2 días antes de que se tomara sus niveles de glucosa, pues él consumió bien sus alimentos, pero 3 meses o semanas atrás, pues no estuvo consumiendo los alimentos que son recomendados para él o ella. Entonces, sí es importante mantener estos niveles de hemoglobina glicosilada en parámetros que ya les comentaba anteriormente, ya que el mantenerlos por debajo de estos por arriba de estos porcentajes, me va a generar más daño a nivel renal. Y la otra, pues es que hay que personalizar el monitoreo de la glucosa en casa, ya que casi siempre les dicen que se tienen que estar picando todos los días y que tiene que ser en la mañana, en la tarde y en la noche, que tiene que ser antes de comer, después de comer, antes de su cena, después de su cena, y el pobre paciente pues ya tiene todas las manos picadas, todas hinchadas, adoloridas, porque pues no se está generando un monitoreo adecuado. Lo ideal, bueno, otra vez hay que ver si el paciente está bien, su glucosa bien regulada, está bien controlado, entonces no vale la pena el generarle que se esté picando diario los dedos. Podemos pues incluirle a lo mejor un monitoreo de una vez por semana o 2 veces por semana y esto pues nada más me va a ayudar a un control más adecuado. La que continúa, por favor. En cuanto a las recomendaciones nutricionales para mantener los niveles de glucosa, bueno, es importante saber que ya estas recomendaciones antiguas de que no puedes comer hidratos de carbono, la que continúa, por favor, gracias. Pues eso ya está totalmente en desuso, o sea, necesitamos forzosamente consumir hidratos de carbono, pero hay que distinguir entre ciertos tipos de hidratos. Y que bueno, en cuestión de la fruta, ahí sí no se estresen porque los pacientes que viven con diabetes pueden comer cualquier tipo de fruta, pero aquí hay que ver cómo la vamos a comer. Y que ahorita, por ejemplo, ya viene la temporada del mango, y que es lo primerito que les quitan a los pacientes junto con el plátano, la naranja y la papaya, que todos estos van a ser alimentos muy ricos en antioxidantes y que le van a ayudar a mejorar no nada más los niveles de glucosa, también su estado de nutrición y por supuesto otros parámetros más. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que seleccionar aquellos alimentos que tengan hidratos de carbono, pero que también me brinden otros nutrientes, como por ejemplo la fibra, grasa y antioxidantes.
Yo aquí en esta presentación les muestro algunos alimentos que contienen hidratos de carbono, pero que están combinados con otros nutrientes. Por ejemplo, en el caso de la tortilla no solamente te va a dar hidrato de carbono, también te va a dar calcio, te va a dar proteína y te va a dar fibra. Entonces, sí es bien importante que la estemos integrando dentro de nuestra dieta. Además, somos mexicanos y no podemos quitar alimentos que estamos acostumbrados a comer. Siempre la mayoría o casi todos los mexicanos desayunamos, comemos y a veces hasta cenamos tortillas. Entonces es un alimento básico que no se debe de quitar aunque tengas el diagnóstico de diabetes. Aquí lo ideal pues sería que pues cuánto, ¿no? Cuánto es lo que vamos a consumir. Eh, en qué cantidad lo vamos a consumir, porque tampoco te vas a comer 1 kilo de tortillas. Aquí se tiene de nuevo, recalco la parte de pues hacer la recomendación lo más personalizado posible. Saber cuánto pesas, cuánto mides, cuál es tu actividad física y de acuerdo a estas características yo te voy a decir cuántas tortillas te puedes comer. Entonces, ahorita pues no les puedo decir si se pueden comer 6 tortillas o 7 tortillas, o sea, porque pues cada uno de nosotros tenemos composición corporal, edad y actividad física muy diferente. Lo que sí es que no necesitan quitarla de su dieta y que sí podemos, incluso a la hora de la comida, si tenemos una comida con verdura, con proteína, nos podemos comer hasta 3 piezas, ¿no? Les repito, o sea, va a depender, van a haber personas que pueden comer un poco más, un poco menos, porque además no es el único cereal que comemos. También podemos consumir la papa, que es muy rica en fibra y otros nutrientes. Podemos consumir el amaranto, avena, entre otros. En cuestión, por ejemplo, de las legumbres, esas sí son bien importantes que tampoco las quiten y esas sí les puedo dar la recomendación. Para las mujeres es media taza y para los hombres son una taza completa. Pueden comer frijoles, pueden comer habas, garbanzos, lentejas, etcétera, y que esto les va a dar una buena fuente de proteína y una muy buena fuente de fibra, entre otros nutrientes que van a proteger para esta parte de que se incrementen los niveles de glucosa y también para disminuir el estreñimiento, también controla los niveles de colesterol, triglicéridos, etcétera. Entonces vale la pena el incluirlos diario en nuestra dieta porque además somos mexicanos y pues estamos muy acostumbrados a tener en la mesa frijoles. Otro alimento que también podemos integrar son las oleaginosas o las semillas que te dan grasa y te dan proteína, pero sí es importante comerlas naturales. Y por supuesto el yogur o la leche. Si no consumen leche o si no les gusta o son intolerantes, no pasa nada, lo podemos cambiar y por eso es importante que no quiten las tortillas de la dieta porque esa es una de nuestras fuentes de calcio. O la podemos intercambiar por el yogur igual totalmente natural. O incluso ahorita está muy de moda la leche fermentada, que es el kéfir o lo que coloquialmente llamamos aquí en México como búlgaros. Entonces también podemos tomar una tacita y este nos ayuda a disminuir mucho síntomas gastrointestinales y también a controlar esta parte de la glucosa. La que continúa, por favor. Otro tipo de hidratos de carbono que a veces también es muy satanizada y que en algunos casos los pacientes sí lo pueden consumir, como por ejemplo el miel, piloncillo y azúcar morena o azúcar mascabado. En el caso del azúcar blanca son azúcares que sí, eso sí los debemos de restringir, pero no nada más en los pacientes que viven con diabetes, en general en todas las personas deberíamos de restringirlo, al igual que los edulcorantes artificiales. Ahí la verdad es que eh, por eso también les colocaba lo de mis conflictos de interés,
porque yo no estoy a favor del uso de los edulcorantes artificiales, ya que las últimas investigaciones nos mencionan que sí llegan a modificar la microbiota intestinal, o sea, las bacterias que viven en nuestro intestino, y que esto podría implicar que también el paciente no tenga una regulación en sus niveles de glucosa o de azúcar en sangre. Entonces, la verdad es que hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no, por si sí o por si no, yo siempre me voy con lo más natural. Y por eso es recomendable que se consuman cantidades moderadas, por supuesto, máximo 2 cucharaditas de miel, piloncillo o azúcar morena al día. Pero esto solamente va a ser en aquellos pacientes que logren un buen control. Incluso tenemos pacientes que están en remisión, viven con diabetes, pero están en remisión y que manejan glucosas de 100, de 90 y se sienten bastante bien. Y que en estos pues nos permite incluir estas porciones de azúcar para que, bueno, pues también la dieta no sea tan restringida. Pero bueno, recalcar esta parte de que no todos los pacientes van a tener esa apertura. Hay que evaluarlos antes de saber si se puede o no se puede incluir cualquiera de estos azúcares. La que sigue, por favor. Ahora, yo les mencionaba que también vale la pena evaluar cómo vamos a cocinar los alimentos. Es muy común que se quite, les mencionaba, el mango, pero si ustedes quieren comer mango, lo pueden combinar con un alimento que tenga grasa y que tenga proteína. Aquí les dejo un ejemplo de un yogur con nueces. Tiene también yogur, mango, yogur, nueces y también tiene avena. Entonces, todos estos alimentos en conjunto nos van a hacer que la fructosa del mango no se absorba tan rápido y por lo tanto maneje niveles adecuados de glucosa en sangre. Otros cereales que tienden a quitar pues son el arroz y la papa. Lo único es que el arroz hay que comerlo así como viene en la imagen, el arroz a la mexicana o el arroz rojo, porque es frito. Entonces esta grasita que utilizamos hace que también el hidrato de carbono del arroz se absorba de manera más lenta y además porque integramos verduras. Integramos jitomate o podemos combinarlo así como viene en este platillo, que lo hicieron con una ensalada, y esto va a generar que se absorba más lento. Aquí nada más hay que ver que no se excedan en la cantidad de aceite, que sean cantidades moderadas para que, bueno, pues no genere el efecto malo del exceso de calorías. Y bueno, pues estas serían como algunas técnicas que pueden utilizar si ustedes quieren consumir cualquiera de estos alimentos, que es lo mismo también con la papa. También podemos sofreírla con una cucharadita de aceite vegetal y la podemos combinar a lo mejor con una pequeña porción de pescado, de pollo o de huevo, queso, carne roja, y esto va a generar que pues no se absorba tan rápido el almidón de la papa y lo podamos consumir o podamos tener una dieta variada. La que continúa, por favor. Bueno, otra cosa que tenemos que revisar pues es la presión arterial. Siguiente. Ya que pues las implicaciones son que pueden generar insuficiencia cardíaca, infarto, accidente cerebrovascular y por supuesto enfermedad renal crónica. Es muy común que los pacientes vivan con diabetes y que en 2 o 3 años desarrollen hipertensión, o que vivan con diabetes, desarrollen enfermedad renal crónica y posteriormente hipertensión arterial sistémica. Sea una o sea del otro caso, lo que sí tenemos que tener muy en claro es que hay que regular nuestros niveles de presión arterial. La que sigue, por favor. Y bueno, las metas de presión arterial es que si ya vive con hipertensión, hay que mantenerlas por debajo de 130/80 en pacientes que tienen alto riesgo de problemas en corazón o que ya sufrieron anteriormente un infarto. Hay que mantenerlas por debajo de 120 milímetros de mercurio. Hay que evaluar también el perfil de lípidos, principalmente el colesterol total, LDL y HDL. La que sigue, por favor.
Algunas recomendaciones pues es el control en el consumo de sal, el ejercicio y por supuesto el tabaquismo. Ahora aquí abro un paréntesis para la parte del control del consumo de sal, ya que no es que vamos a quitar toda la sal ya de por vida de nuestros alimentos, ya que a veces esas recomendaciones suelen generar más daños que beneficios. Estoy muy segura que la mayoría de ustedes y que algunos también que son del área de la salud, nutriólogos, médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, pues se encuentran con este tipo de recomendaciones en las que cero sal para la persona. Yo los reto a que coman sin cero sal y van a ver que se deprimen en ese mismo momento. Entonces, imagínense, es una persona que vive con enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes, etcétera, y todavía le quitamos la sal de la comida y por si fuera poco le damos puro pollo con chayote. Entonces, imagínense cómo se va a sentir la persona o qué calidad de vida le vamos a ofrecer a esta persona cuando hacemos esas restricciones tan innecesarias y tan estrictas. Lo único que tenemos que hacer es reducir la cantidad de sal si la persona consume este exceso. Existen también, si ustedes son profesionales del área de la salud, existen cuestionarios o tamizajes que te detectan cuánto de sal está consumiendo la persona y con base a eso se pueden hacer ajustes. Eh, Decirle a la persona que cocine con lo mínimo de las cantidades de sal y por supuesto darle recomendaciones en la parte de la preparación y pues no incluir los alimentos procesados con sellos de alto en sodio. La siguiente, por favor. La otra es que hay que tener un control en el consumo de proteína, que esta tiene que ser de 1 a 3 veces por semana máximo de una porción de carne roja, que puede incluir cerdo o res magro. De preferencia el cerdo, yo siempre les recomiendo que consuman la carne de cerdo, pero pues sí tiene que ser magra, o sea, no pueden comer carnitas o tacos de carnitas, bueno, no siempre, a lo mejor le podemos dar apertura que se coma un taquito una vez por mes, pero no diario, o no cada 8 días su desayuno de 3, 4 tacos de carne o de carnitas, ¿no? De preferencia, pues cocinarlo en casa, que sea con verduras, que sea con los frijoles, que sea con un guisadito, con sus tortillas, y eso es suficiente para la persona. Y bueno, la recomendación es que no sean más de 3 veces por semana las carnes rojas magras. Pollo, que pueden ser hasta 3 veces por semana, queso panela o requesón de 4 a 5 veces por semana. Podemos comer diario una pieza de huevo, no nos pasa nada, aunque tengamos nuestro colesterol elevado, no nos pasa nada, ya que el huevo tiene una sustancia que impide que se absorba el colesterol de la yema. Además, la yema es muy rica en vitamina D, que nos va a ayudar a la absorción de calcio. De 4 veces por semana podemos comer pescado, diario comer nuestra media taza o una taza de legumbres, un plato de medio plato de nuestro plato, la mitad tienen que ser vegetales y las otras cantidades pues tienen que pertenecer a los otros alimentos. Y por supuesto evitar las carnes procesadas como los embutidos, salchicha, jamón, chorizo, tocineta, tocino, etcétera, tratar de evitarlo lo más que se pueda, ya que esos son alimentos que tienen mucho sodio, entre otros nutrientes que tal vez no sean muy necesarios en ese momento. Les enlisto todos los alimentos que son ricos en proteína, pero que no nada más van a tener proteína, van a tener otros nutrientes, los cuales debemos de tomar muy en consideración en las cantidades. Ahora, igual las porciones o las cantidades es de acuerdo a la característica de cada persona, pero casi siempre pues es más o menos en la tarde que comemos el pollo, el pescado, res, cerdo, puede ser una porción aproximada de la palma de la mano, que son entre 60 y 90 gramos aproximadamente. Podemos incluir a lo mejor una pieza de huevo o máximo dos en la mañana y en la noche pues una porción pequeña de queso, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso podría ser un consumo adecuado de proteína. La siguiente, por favor.
En cuestión de los lípidos y en este caso aceites y grasas, podemos incluir aceites vegetales como el 1, 2, 3, que ese lo vamos a utilizar para cocinar nuestros alimentos. El aceite de oliva, que recuerden que solamente es para aderezar o marinar alimentos. El aguacate, y que estos los podemos consumir diario, pero en cantidades personalizadas. Las semillas, que también podemos comerlas diario de 1 a 2 porciones. Podemos incluir también crema, coco rallado, mayonesa, mantequilla, pero en cantidades moderadas y estas máximo pues unas 3 veces por semana. Y otras grasas como el queso crema, el tocino, hay que personalizar su consumo moderado, ya que no todas las personas lo pueden incluir dentro de su dieta. La que sigue, por favor. En cuanto al consumo de sal, la que sigue, que estaba muy a la mano, por eso no ahondé mucho en la parte de la sal, porque bueno, las recomendaciones al día es que podamos incluir una cucharadita de sal pues diariamente, que son 5 gramos aproximadamente, y que no necesitamos seleccionar forzosamente la sal rosa o la sal del Himalaya. Podemos utilizar una sal común o una sal yodada, ya que ¿de dónde vamos a tomar el yodo? Esa es la única fuente que tenemos aquí en nuestro país, ya que los mexicanos pues no nos caracterizamos por consumir alimentos ricos en yodo. Y la única opción pues sería la sal de mesa yodada. Entonces no es necesario pues comprar estas sales tan caras que pues incluso pues no nos dan lo que requerimos. Por supuesto, mientras estemos consumiendo las cantidades suficientes o las cantidades adecuadas, pues no tendría por qué haber un inconveniente. Y la otra, pues es la parte de los sustitutos. Aquí es bien importante no integrarlos dentro de la dieta, ya que la mayoría de ellos son sales de potasio. Y si ya se vive con daño renal, esto va a hacer que se incrementen más los niveles de potasio y que también generen más problemas cardiovasculares. Entonces, sí es sobresaliente saber que hay que revisar antes de hacer alguna compra de sustitutos o cualquiera de estos productos procesados. Comuníquense con su nutriólogo de confianza, mándenle yo siempre le digo esto a mis pacientes, antes de que vaya a comprar cualquier alimento que le ofrezca cualquier cuestión maravillosa, mándeme la tabla nutrimental y mándeme la lista de ingredientes. Yo lo reviso y le digo si se puede o no se puede consumir. Y si se puede consumir, qué cantidades debe de ser. Y la otra, que existen alimentos procesados, que bueno, por fortuna en México ya tenemos esta parte de las etiquetas. Entonces, aquí en la parte de arriba de la presentación, yo les coloco un ejemplo de un alimento donde ustedes pueden ver el sello de alto en sodio, que ese es el que debemos de tener mucha precaución para pasar de largo y no seleccionar este tipo de alimentos porque pues generan un consumo de sodio extra y que esto va a implicar pues que no se controlen sus niveles de presión arterial, que le dañe más su riñón, entre otras cuestiones. Entonces, aquí sí los alimentos procesados que tengan esta sello de advertencia, pues sí, tratar de evitarlos. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo reemplazar la sal de las comidas? Yo aquí les comparto esta imagen donde nos dice qué especia va con qué alimento. Igual yo soy muy pues seguidora de las especias y también consumidora de las mismas porque estas la verdad es que realzan bastante el sabor de los alimentos y podemos utilizarla de acuerdo pues a cada característica, si es pollo, si es pescado, si es res, si es cerdo, si son verduras. Y esto también me va a implicar que yo disminuya mi uso de sal o mi consumo de sal sin sacrificar el sabor de los alimentos. Y también nada más hay que revisar ya que algunas especias tienden a generar problemas gastrointestinales. Pero si la persona no tiene ningún inconveniente con el consumo, por ejemplo, de cebolla, podemos incluirlo dentro de su dieta. O en algunos casos también el picante, los chiles, nos pueden ayudar. El preparar salsitas
también nos puede ayudar a incrementar el sabor de la comida, siempre y cuando la persona no tenga problemas gastrointestinales. O la otra, bueno, pues es utilizar chiles que no sean tan picosos o utilizarlo de manera moderada para que se pueda incluir dentro de su dieta. La que sigue, por favor. También podemos utilizar opciones de algunas recetas que puedan servir para incrementar el sabor de la comida. Aquí les comparto el de un chamoy casero, el cual pues ya reduce la cantidad de azúcar y de sal del alimento, y esta se puede incluir en los vegetales. Si como que no nos gustan los pepinitos o la zanahoria o la jícama así pues simple, podemos utilizar esta opción para generar mejor sabor. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los alimentos procesados, ¿qué tenemos que revisar o qué es lo que tenemos que cuidar en nuestra dieta y en nuestro control? La siguiente, por favor. A veces nos encontramos con este tipo de alimentos que nos los venden como saludables, ¿no? Nosotros revisamos estas galletitas de avena y pues nos quedamos con la idea de que como tiene avena, que yo les acabo de decir que se puede integrar dentro de la dieta, tiene arándanos que son ricos en fibra y antioxidantes, pues lo podemos comer sin problemas. O casi siempre me encuentro con dietas que incluyen las galletas Marías porque piensan que es lo mejor de las galletas procesadas y que como no tienen el azúcar, el chocolate, etcétera, pues se pueden comer sin problemas. O estas galletas de esta marca que igual es muy, muy famosa y que también nos las venden como muy saludable, al igual que este tipo de gelatina, que ya con la leyenda light, pues nosotros también tenemos esa idea de que no nos va a pasar nada porque pues no tiene azúcar y no nos tiene que controlar nuestros niveles de glucosa. Si ustedes miran, todos los alimentos que están aquí tienen sellos de advertencia. Tienen el sello de alto en azúcar, calorías y exceso de grasas saturadas. La verdad es que mientras no se tenga sobrepeso y obesidad, no me preocupa el sello de exceso de calorías, porque lo único que tenemos que modificar son las cantidades. En lugar de comerte todo el tubo de galletas Marías, pues te comerías nada más 6 piezas, ¿no? En caso de que tuviera el sello de alto en calorías. Pero lo malo es que no solamente te trae el sello de alto en calorías, también te trae el sello de alto en azúcar, que eso no se puede regular. A menos que te comas una galleta, que nadie se come una galleta María. Además, si ya vives con daño renal, todos estos alimentos que yo les muestro tienen aditivos de potasio y aditivos de fósforo, lo cual te va a incrementar más tus niveles en la sangre. Entonces, y es una de las razones por las cuales no baja. Le echan la culpa al pobre jitomate cuando estos son los que realmente le debemos de prestar más atención, ya que el jitomate pues te da licopeno, te da agua, te da fibra, te da vitamina C, entonces yo me preocuparía más por el consumo de las galletas Marías y la gelatina y no de un jitomate. Aquí, bueno, pues sí es importante o esa es una de las razones por las cuales no permitimos el consumo de alimentos procesados o no los incluimos tan fácilmente. Aquí la parte de el revisar o el saber leer los sellos de advertencia y que si no tenemos ese conocimiento, otra vez con su nutrióloga de confianza, mándenle la tabla nutrimental y los ingredientes y pues es muy seguro que los va a apoyar. La que sigue, por favor. Ahora, también tenemos estos, que esa es una de las razones por las cuales yo les comento que me manden la lista de ingredientes, porque anteriormente venían con el nombre del aditivo. Hay algunos alimentos que ya te vienen con estas letras y estos números, que son aditivos de potasio y aditivos de fósforo. Y si ustedes miran, uno de los alimentos que tiene, o bebidas, que tiene un montón de fósforo y que tiene un montón de aditivos, es la Coca-Cola, ese tipo de bebidas, y que si ya tienes un daño renal
y aparte tienes problemas con el fósforo, pues evidentemente que si utilizas Coca-Cola para subir tus niveles de glucosa o tus niveles de presión arterial, sí te puede afectar porque este tipo de fósforo se absorbe al 100%, o sea, se absorbe todo. Y algo que no pasa, por ejemplo, con la yema del huevo. La yema del huevo tiene fósforo, pero tiene fósforo orgánico y no se absorbe al 100%, se absorbe en un 50, en un 60%. Entonces aquí vale la pena otra vez el revisar que pues no se consuman este tipo de alimentos si ya se tiene un problema de fósforo o un problema de potasio. La que sigue, por favor. Que no es para todos, ¿eh? Es importante saber que esas recomendaciones se las tiene que dar su nutriólogo o nutrióloga, porque si hay pacientes que tienen daño renal, pero que tienen su fósforo y potasio bien, aunque no pueden comer estos alimentos. O sea, yo me refiero a la parte de alimentos naturales. A lo mejor si no tienes tu potasio elevado, si puedes comer mango, puedes comer papaya, naranja, vegetales de hoja verde, aguacate, todo ese tipo de ingredientes, leche, ciertos tipos de yogur. Entonces se abre como un poquito más la dieta, pero en cuestión de los alimentos procesados, ahí sí no son negociables. Eso sí se tienen que quitar dentro de la dieta, tengas o no tengas daño renal, sí es importante retirarlos de la dieta. Hay algunas opciones que podemos incluir para sustituir estos alimentos procesados. Por ejemplo, aquí les comparto que son como unas galletitas a base de arroz inflado, las cuales podemos colocarle crema de cacahuate, le podemos colocar frijoles refritos, una cucharadita de yogur, queso, aguacate, frutas, verduras y ya le incluimos el sabor. Podemos brindar algunas recetas de galletas de avena o panecitos a base de avena que se pueden cocinar en sartén. Son un poquito laboriosos, pero bueno, pues sí se pueden incluir dentro de la dieta. Además, también tenemos estas que son las famosas alegrías a base de amaranto con miel de abeja, que son muy buen alimento. Y la última, que son galletitas a base de ajonjolí. Es el ajonjolí, se mezcla con plátano y se mezcla también con una pieza de huevo. Se hacen las rueditas y se pueden meter ya sea al horno o si tienen freidora de aire o también se pueden cocinar en una sartén. Entonces, estas son como algunas opciones que yo les doy para que se puedan incluir. Son muy fáciles de preparar y o en el caso, por ejemplo, de estas alegrías, pues las podemos comprar en casi cualquier tienda, nada más hay que revisar que sí sean endulzadas con miel de abeja y pues comer como las porciones adecuadas. La que sigue, por favor. Aquí también les comparto algunas recetas. Ay, bueno, ahí se ven como medias borrosas, pero si quieren, al final les dejo mi correo electrónico y mis redes sociales. Y si ustedes quieren que se las comparta así de forma personal para que se vean un poquito más nítidas, con gusto, se las puedo enviar. Pero bueno, aquí les dejo una receta de unos hot cakes integrales con avena y linaza. Esta es harina, para preparar harina integral para hot cakes. Pueden hacer la preparación y pues ahí la pueden tener guardada para en el momento en el que quieran incluir hot cakes en algún tiempo de comida, se puede consumir. La que sigue, por favor. Bueno, aquí se los hice más grande, la de la harina de hot cake para los ingredientes y el procedimiento, ¿no? De cómo se tiene que mezclar, cómo se tiene que preparar. La que sigue, por favor. Estas son una receta de galletas tipo María, caseras con chía. Igual ahí vienen los ingredientes, viene la forma de preparación y que esta podría ser otra opción que tenemos para incluirlas dentro de la dieta. La que sigue, por favor. Y también aquí tenemos otro que son como panecitos, pero son hechos a base de avena. Estos
incluso se pueden hacer en el horno de microondas. Yo los hago en sartén porque para mí es más fácil y siento que quedan mejor. Y pues solamente es avena, a veces les pongo agua y a veces les pongo el huevo y la levadura para que se hagan como más esponjositos. Entonces se pueden también utilizar estas opciones. Por ejemplo, si se quiere comer una hamburguesa, pues podríamos utilizar esta opción de pan. Yo sé que el sabor cambia, yo entiendo, pero a lo mejor en algunos casos, pues no podemos ser tan permisibles con el uso de ciertos alimentos procesados. La que sigue, por favor. También podemos utilizar avena. Se recomienda que de preferencia se hidrate, ya que al hidratarse podemos generar una mejor digestión de la fibra y de la proteína que contiene este tipo de cereal. Este pues lo podemos combinar con, si pueden consumir leche, pues se puede incluir. Se pueden incluir también algunas bebidas a base de algún cereal, como o una bebida a base de almendras. Que bueno, yo no se la recomiendo mucho por el sabor, pero si a ustedes les gusta, pues adelante se puede utilizar. O se puede incluir también con agua, con leche, perdón, con yogur. Aquí les dejo esta que tiene esa avena, se hidrató con un poco de agua, se le incluyó medio vasito de leche y la miel de abeja, un poquito de cacao y el plátano, media pieza de plátano. Esta puede ser también una opción de alguna colación o si ya cenan muy ligero, pues también la podrían incluir dentro de la dieta. Se van a comer media pieza de plátano, no se estresen. Está combinado con avena, está combinado con leche o yogur y aparte pues tiene las almendras o la semilla. Entonces pues no les va a generar algún inconveniente si ustedes lo consumen por la mezcla de nutrientes que viene en la preparación. La que sigue, por favor. Ay, permítanme que ya se va a acabar la... Bueno, y aquí igual les dejo otra receta que es harina de avena, pero se mezcló con manzana. Entonces se licúa todo y pues se hacen los panecitos o como hot cakes, pero con manzana y con avena y canela. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí la pregunta del millón que seguramente les surgió, la parte de el pan, ¿no? Yo ya les di las opciones que del panecito de avena, que de la galletita de arroz, etcétera. Pero lo que siempre tenemos mucho inconveniente es con la parte de este tipo de panes. Si realmente se puede o no se puede integrar en la dieta del paciente que vive con diabetes. Bueno, en estos, aquí les comentaba que en algunos pacientes que están bien controlados o que ya generan una remisión, o sea, que manejan niveles de glucosa muy como si fuesen personas que no viven con diabetes, se puede aperturar el uso de este tipo de alimentos. Lo único malo que nosotros vemos es que cuando tú le dices a la persona, bueno, se va a comer el pan dulce, pero necesito que solamente se coma, va a seleccionar la pieza pequeña o va a utilizar nada más la mitad o un tercio de la pieza. Y no se lo comen, o sea, se comen toda la pieza completa o se comen dos o se comen más piezas de pan. Y si les dices una vez por semana, como tú ya les diste esa apertura, pues ellos dicen, ay, a mí me dijo la nutrióloga que sí se puede y yo me lo voy a comer en la mañana y en la noche y me voy a comer un pan completo, porque la nutrióloga me dijo que sí se puede. Entonces, eso es lo malo que tenemos de estas recomendaciones, que por querer ser como más permisibles o aperturar o variar esta parte de la dieta, pues a veces nos hacen trampa y pues el descontrol, ¿no? El descontrol total de estos pacientes
porque pues no llevaron las recomendaciones como se les dio. Aquí, bueno, lo que yo les comentaría es que en mis pacientes que tienen esta característica de que son muy puntuales, de que están bien controlados y que cuentan con estas pautas para que yo les pueda incluir esto en su dieta, sí lo tiendo a hacer, pero, o sea, son bien contaditos, ¿eh? No son en todos los pacientes. Ahora, en cuestión del bolillo, lo único malo que yo le veo es que a veces tiene mucha sal, entonces aquí a lo mejor se puede incluir una pieza pequeña, igual una vez por semana, pero que no se coma sola. Hay que colocarle a lo mejor una torta de huevo, una torta de frijoles con aguacate y queso, hacer esas mezclas que yo les comentaba para que precisamente pues no se absorba tan rápido el hidrato de carbono de la pieza. Vamos a incluir una pieza pequeña, sí decirle al paciente cómo es una pieza pequeña de bolillo y que pues igual nada más sea una vez por semana. Por lo regular yo siempre se los dejo los domingos porque son los días que más se nos antoja consumir este tipo de alimentos. Existen otros que son la versión integral, también se puede, nada más que tienen mucha sal. Si estamos controlando la cantidad de sal, bueno, pues sí nos puede mover un poquito nuestro control, pero pues igual incluir como la porción pequeña. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al consumo de agua, las recomendaciones pues nos dice hay que igual, como todo, tiene que ser personalizada porque tengo que revisar la edad, la actividad física, la función renal y el estado de hidratación. Casi siempre se da la recomendación de que sean 2 litros por día, pero que no son 2 litros libres, o sea, tenemos que considerar lo que hay en nuestros alimentos. Si tomamos té, café, caldos, etcétera, también ahí se nos van buenas cantidades de agua. Entonces, supongamos que de la dieta aproximadamente son como de 500 a 700 mililitros y el resto ya podría ser libre, ¿no? Un litro y medio más o menos, lo que tenemos que estar consumiendo pues ya en medible. Yo siempre les recomiendo que tengan una botella de agua a la mano para que les vaya indicando si ya tomaron suficientes líquidos. Aquí, bueno, pues estamos hablando de que tiene que ser agua natural o también podemos incluir aguas como jamaica, limón, nada más que pues no puede estar endulzada. Y también podemos incluir café o té. En el caso de si no tienen ninguna contraindicación, que son muy pocas las personas que realmente no pueden consumir el café, por ejemplo, personas que tienen síndrome de intestino irritable, que tienen gastritis o que tienen una infección de vías urinarias bastante significativa, pues sí se les restringe. Pero si en realidad pues no tienen ninguno de este tipo de problemas, se les puede brindar el café, se les da café, nada más tratar de que no sea tan concentrado y máximo que sean 2 tazas por día. Y las tazas tienen que ser de 250 mililitros, porque también ya estamos muy acostumbrados a tomar en termos o en tazas de medio litro o más. Si tenemos este problema con la presión arterial, pues sí es importante limitarnos a no más de 2 tazas de café diluido por día y por supuesto pues no pueden ser con sal, con azúcar, ¿no? No los podemos endulzar con azúcar. Podemos endulzarlos con el azúcar mascabado o con la miel o con el piloncillo, pero recuerden que tienen que estar bien controlados los pacientes. Y en cuestión del té, pues nada más que se consuman los tés comunes de manzanilla, hierbabuena, limón, que son como los más recomendables. Incluso en la mañana estaba leyendo un estudio acerca de pacientes que viven con litiasis renal, que el té verde les genera una protección bastante buena. Pero bueno, aquí la recomendación es que no sean más de 1 taza al día, porque tiene muchos antioxidantes.
Y si a ustedes les gusta ese tipo de té, pues adelante lo pueden consumir. Y pues sí considerar otras fuentes de líquidos, que era lo que les comentaba, lo que va a venir integrado en nuestros desayunos, comidas o cenas. La que sigue, por favor. Y para que nosotros podamos saber cuánto de agua estamos consumiendo, necesitamos revisar el color de la orina, ya que no, a veces las personas piensan que porque la orina es transparente, significa que están tomando, están tomando bien agua, ¿no? Que su estado de hidratación es muy buena. Y esto no es así, o sea, cuando nosotros tenemos una orina muy transparente, significa que nos estamos pasando de agua y que lejos de hidratarnos nos estamos deshidratando. Entonces aquí hay que bajarle un poquito al consumo de agua o hay que ver cómo lo estamos tomando, porque también hay casos en los que la persona se le olvida el consumo de agua o está haciendo otras cosas, se toma un descanso de 10 minutos y en esos 10 minutos se quiere tomar 1 litro de agua completo. Y pues ya a los 15, 20 minutos tiene que ir a orinar y pues la orina es totalmente transparente. Entonces, esta no es una forma de hidratarse adecuada. La hidratación tiene que ser durante todo el día para que justamente permita que no tengamos una orina ni muy concentrada ni muy diluida. Aquí, por ejemplo, les comparto el color es, entre estos dos, como que es el tono de la orina que debe de ser, tiene que ser un amarillo claro, donde, bueno, pues aquí este nos está mencionando que es un amarillo, pues claro, digámoslo así, que estás bien en tu estado de hidratación y que pues no estás ni sobrehidratado ni deshidratado. Cuando estamos en un amarillo oscuro nos dice que está bien, tal vez deberíamos de beber un poquito más de agua, pero todavía estamos dentro de lo permitido. Cuando es un ámbar o miel, nos menciona que tu cuerpo pues no está recibiendo suficiente agua. Ya hay que revisar qué es lo que está pasando, que tal vez aquí ya necesitamos incluir un poquito más de líquido en nuestro día a día. Y pues así les van mencionando que cuáles son los tonos de la orina que pueden significar pues otras cuestiones. La que sigue, por favor. Y bueno, en este caso, pues estas son como las pautas que vamos a estar llevando para, para este grupo de pacientes que viven con diabetes y que llevando estas recomendaciones podemos evitar no solamente que se dañen órganos como el riñón, también platicábamos de ojos o incluso conexiones nerviosas. Aquí la clave pues es mantener esos niveles de glucosa en los parámetros más adecuados. Si ya vive con hipertensión arterial sistémica, pues también mantenerlos dentro de los parámetros idóneos. Y por supuesto, el llevar una buena alimentación te va a implicar que modifiques todos estos factores de riesgo, pero que así lo que nos tenemos que llevar como reflexión de esta charla es que tomen en consideración que no es llevar una dieta, es cambiar tu estilo de vida, pero que este cambio tiene que ser siempre. No es nada más de que este mes voy a ir con la nutrióloga y ya, o sea, me voy a olvidar completamente porque pues ya sentí mejoría y pues ya no, yo puedo ir o llevar mi alimentación sola y sin problemas. Sí, sí se puede. De hecho, el objetivo de nosotros es que sea así, ¿no? Que en algún momento se tiene que ir de alta, pero que no es de la noche a la mañana y que no esperemos que una persona que tiene 60, 70 años cambie todos sus hábitos de alimentación en un mes. Hay que ayudarlo, hay que tratar de apegarnos también a sus características, a lo que a él le gusta y a lo que a él no le gusta,
tratar de darle estas opciones y de no siempre decir, no, no se puede, esto no, esto quítalo, esto no puedes comer tortilla, no mango, no pan, no nada. Entonces, ¿qué va a comer la persona? Y bueno, pues nuestra tarea es esa, ¿no? Seguir o modificar, ayudarle a modificar estos cambios a generar hábitos de alimentación saludable para siempre, para toda su vida. Y para eso, pues sí necesitamos estar trabajando más en esta parte de la educación nutricional, el quitar estos mitos que en el 2026 todavía me encuentro con recomendaciones que eran de hace 20 años y que pues ya están totalmente en desuso. Y pues igual, ¿no? Recalcar esta parte de que por eso existen especialistas y que no somos todólogos. Yo no, pues yo no lo sé todo y que tengo que remitir a mi paciente con la persona que realmente va a ser la adecuada para darle estas recomendaciones, ya que es muy triste que pues la mayoría de los pacientes que yo veo es porque no se quieren dializar, pero pues ya van con una progresión del daño renal bastante significativo. Son muy pocos los que yo localizo con un daño moderado y que la verdad se les puede ayudar muchísimo. O sea, sí se puede evitar la terapia dialítica por mucho tiempo y que también podemos mejorar esta parte del estado de nutrición y cambiar o trabajar en estos hábitos. Y bueno, pues esto sería todo de mi persona. Aquí les comparto mi correo electrónico, les comparto también mis redes sociales. Cualquier duda que ustedes tengan, pues con gusto me pueden escribir. O si tienen alguna duda en este momento, pues las puedo ir trabajando. Gracias. Veo que me están escribiendo algunas dudas. Am, Sam Juárez me pregunta para las personas que viven con diabetes cuáles son los niveles de glucosa que deben de tener. Les comentaba que esto va a ser acorde a el tiempo que tengan viviendo con este diagnóstico, pero que en general se espera que la persona en una glucosa en ayuno, o sea, antes de que vaya a consumir cualquier alimento, se espera que estos niveles de glucosa o de azúcar en sangre estén aproximadamente entre 80 y 130 miligramos sobre decilitro y que la hemoglobina glucosilada esté por debajo de 7% o igual al 7%. Y cuando ya se vive más tiempo con diabetes, o sea, más de 15, 20 años, máximo 8%. Pero sí tratar de que esta glucosa pues se mantenga en los parámetros lo más adecuados, ¿no? Que son entre 80 y 130 miligramos sobre decilitro. No puedo ver todas las dudas, nada más las que me van escribiendo. Ahorita alcanzo a ver otra que dice, las personas que sufrimos de hipertensión también corremos riesgo de tener daño renal. Sí, sí, Margarita. Es un factor de riesgo la hipertensión arterial sistémica, pero siempre y cuando no la mantenga en parámetros adecuados. Si usted siempre está teniendo niveles de tensión arterial por arriba de 140 o más, esto le va a generar que tenga más probabilidad de desarrollar una enfermedad renal crónica. En México es la segunda causa de enfermedad renal crónica. La primera causa es diabetes descontrolada. Entonces sí es bien importante que usted mantenga bien sus niveles de presión arterial
que tenga una adecuada alimentación, que controle su consumo de sal, su consumo de proteína, todo lo que les había comentado anteriormente. También es importante que lo cuide. La parte de los alimentos procesados también vale la pena el revisarlo. Y por supuesto que consuma sus medicamentos, así tal cual le dijo el médico, tiene que tomarlos para que pues, le proteja esta parte de su función renal. El pan de masa madre se puede recomendar o sustituimos la harina de trigo por otra como el ejemplo del pan de hamburguesa y hotcakes que mostró. El pan de masa madre, la ventaja que tiene ese pan es que está fermentado con aceite de oliva. Entonces, esto hace que sea la mezcla de un hidrato de carbono con grasa. Pero aquí lo único es que no podríamos consumirlo en exceso. O sea, me refiero a que se quiera comer, no sé, de estas piezas que se coman, de las piezas estas grandotas, que se quieran comer 2 o 3 al día. Hay algunas que te las venden como pan de caja, que son las rebanadas. Entonces, a lo mejor de 2 a 3 rebanadas por día, considero que son un consumo adecuado y que, bueno, también se van a estar comiendo con alimentos ricos en proteína, que puede ser pollo, puede ser queso, puede ser huevo, vegetales, incluir desayuno, comida y cena, siempre van a haber vegetales. Eso también no es negociable. Entonces, todo esto pues le va a ayudar a que no genere estos niveles de hiperglucemia. Pero como tal, podríamos aperturarlo. La otra ventaja del pan de masa madre es que es más artesanal y no tiene aditivos de potasio ni fósforo. Tiene sal, eso sí, entonces por eso es otra cosa que también tenemos que cuidar, que no excedamos las cantidades, porque pues también podríamos generar un exceso en el consumo de sal y no nada más de hidrato de carbono. Y también yo he visto que hay versiones integrales, les colocan linaza, les colocan avena, chía, o sea, sí les colocan o les combinan como más ingredientes y eso lo hace más nutritivo y por supuesto de mejor calidad. Las personas que viven con diabetes deben regular el consumo de agua. Aquí solamente eh, es importante que revise las características de su orina. Si su orina está muy transparente, es importante que sí regule su consumo de agua. Quiere decir que está tomando mucha agua y que no la está absorbiendo y se está deshidratando. Y es muy probable que se sienta muy cansada, que a lo mejor pues esté muy con la piel muy deshidratada, muy escamosa, etcétera, o la boca seca, porque pues estamos consumiendo demasiada agua y la estamos desechando toda. Entonces aquí yo le recomendaría que revise cómo se está hidratando. Acuérdese que no es tomarnos en una sola sentada 1 litro de agua. Tendríamos que dividirlo o repartirlo durante todo el día para que pues esto también nos hidrate de manera bien, ¿no? Y si su orina está muy concentrada, o sea, está muy amarilla, muy olorosa, ahí le hace falta consumir más líquido. Entonces, la orina es la que nos va a dar pauta para decir si tenemos que tomar más agua o le tenemos que bajar un poquito al agua, para que pues lo consideremos. Muy bien, bueno, pues me avisan que ya es la última pregunta y pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Lástima que no pude prender mi cámara, pero bueno, cualquier cuestión, aquí ya les dejo mis datos para que se puedan contactar conmigo. Gracias y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.